Hola gente, este es el Bookish Paranoid, mi nombre es Damián y hoy vamos a hablar de uno de los escritores más enigmáticos de la literatura rusa. Me refiero a Nikolai Vasilievich Gogol. El día de hoy la idea es hablar un poco de su biografía y de su carrera literaria para en videos posteriores intentar un poco analizar su obra. Para hablar de Nikolai Gogol, vamos a decir que él nació en la región de Poltava, en lo que hoy es Ucrania, en el Imperio Ruso. Nació en 1809. La madre se casó cuando tenía solo 14 años. No vamos a juzgar, quiénes somos para juzgar, eran otros tiempos. El padre tenía el doble de edad, lo podríamos juzgar verdaderamente. Y bueno, podemos decir que antes de Gogol la madre tuvo dos hijos que no sobrevivieron y cuando estaba embarazada de Nikolai Gogol, ella prometió que de no sobrevivir su tercer hijo, ella se colgaría. Por eso viajó al pueblo de Dikanka y hizo esa promesa al santo Nicolai. Cuando nació Nikolai Gogol, y pese que en sus primeros años fue un niño bastante enfermizo, sobrevivió y por ese motivo le puso el nombre de Nikolai. Nikolai Vasilievich, porque el padre de Nikolai se llamaba Vasily, que después de trabajar algún tiempo como funcionario público, abrió con un socio, con un amigo, un teatro en esa región de lo que es Malarus, en la provincia del Imperio Ruso. Abrió un teatro donde él mismo escribía algunas obras en ucraniano que luego se representaban. Hay que decir de inmediato, para hablar de cómo luego prosperó, cómo surgió la obra de Nikolai Gogol, que los padres eran muy, muy religiosos, pero contradictoriamente y al mismo tiempo eran muy supersticiosos. De hecho, el padre de Gogol, siempre que tenía sueños, los recordaba y los escribía y creía en los sueños. Y él afirma que, por ejemplo, vio a su futura esposa en un sueño, ¿sí? Antes de conocerla, ¿sí? Antes de empezar a hacer todo el cortejo para casarse, de que la había visto en un sueño. Y es algo que se va a repetir en lo que es la obra de Nikolai Gogol, y saltamos de inmediato saliendo de la biografía de él para hablar de sus libros, cuando Nikolai Gogol dice que muchas de las cosas que él escribía, él las veía en sueños y creía mucho en los sueños. Y él mismo era una persona muy, muy supersticiosa. De hecho, dicen que, por ejemplo, que cuando caminaba siempre elegía el lado izquierdo para caminar de lo que eran las veredas, yendo a contramano del resto de las personas, por lo cual siempre tenía problemas. O de que cuando, por ejemplo, estaba en una reunión y llegaba una persona desconocida, él intentaba ocultarse, intentaba que no lo veían. Diferentes supersticiones que él tenía, al mismo tiempo siendo muy religioso, algo que heredó de sus padres. Una cuestión también que lo marcó desde la infancia fue el hecho de que siempre le dijeron de que él estaba destinado para grandes cosas, de que iba a servir al país, de que iba a ser un funcionario público o un héroe nacional. Y Gogol creció toda su vida creyendo que él tenía una misión que cumplir, una misión para la humanidad. De hecho, dicen que años después la madre exageraba un poco los méritos de su hijo, de Nikolai Gogol, llegando a afirmar en un momento determinado de que Nikolai Gogol había inventado el ferrocarril y otras cosas del mismo tono inverosímil. Pero bueno, la cuestión es esa. Hay una anécdota, una leyenda, aunque esto lo escribe el mismo Gogol, de que en su infancia una vez los padres lo dejaron solo en su casa y apareció un gato, una gata negra, y de que Nicolás Gogol se asustó mucho. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el gato y lo tiró en una charca, en un río, en una charca, en un río que había cerca, y cuando el gato intentaba volver a las orillas, a tierra firme, él echaba al gato con un palo hasta que el gato ya no pudo salir del agua. Y esto es algo que después va a aparecer en alguno de sus escritos, situaciones similares. Estas cosas como la religiosidad de sus padres, las supersticiones de sus padres, fueron formando la creencia de que él estaba destinado a servir, a hacer algo muy, muy importante, que tenía mucho por delante. Esas fueron cosas que lo fueron marcando a él posteriormente. Como estudiante podemos decir que Nikolai Gogol
no se destacó especialmente. Hay afirmaciones, hay testimonios de profesores que dijeron, bueno, conmigo Nicolai estudió 3 años y no aprendió nada. Así que básicamente era un estudiante mediocre que destacaba en lo que era el idioma ruso, en lo que era dibujo, que dibujaba. También acá tenemos una cuestión que importante que es la familia, ¿no? Porque si bien su primera aspiración era ser dibujante, sus familiares como que criticaron un poco sus dibujos, dijeron que no eran del todo buenos, esto lo afectó bastante y dejó de dibujar, aunque dicen que después en su adultez continuaba haciendo algunos dibujos, pero bueno, ya no le dedicó tanto esfuerzo. Como decíamos anteriormente, la familia, cómo lo marcó la familia. El padre de Nikolai Gogol era muy hipocondríaco y eso es algo que heredó el padre Vasily, es algo que heredó Nikolai. Nikolai era muy hipocondríaco, tenía muchos miedos, tenía mucho miedo al dolor físico, al dolor corporal. Por eso es que cuando, por ejemplo, en la escuela, estamos a principios del siglo XIX, era aceptado que por mala conducta los estudiantes eran castigados físicamente. Para evitar castigos físicos, Nicolai muchas veces fingía estar enfermo, fingía ataques de epilepsia, fingía estar loco y que inclusive por eso una vez lo mandaron a un loquero, a un manicomio, y que también en algunas oportunidades cuando fingía tener epilepsia, llegaba a escupir espuma por la boca, con lo cual asustaba a los profesores y a los mismos estudiantes que sabían que él estaba fingiendo, que no tenía ninguna enfermedad mental. Pero bueno, esto lo vamos a ver, su hipocondría, sus miedos, sus supersticiones, lo vamos a ver después en lo que es su obra. Nikolai Gogol decide cuando tiene 18 años, decide viajar, decide mudarse a lo que es la capital del Imperio Ruso, a Petersburgo, lo que es hoy San Petersburgo. Lo primero que lo asombra en la ciudad es lo caro que es vivir en la capital, como a todos nos asombra siempre que, bueno, no sé si les ha pasado, cuando vamos a una ciudad grande nos sorprende qué caro que es vivir en las ciudades caras, qué caro que es todo. Entonces de inmediato, como todos nosotros, empieza a buscar formas de ganar dinero, de ganarse la vida. Prueba como actor, él había actuado en su pueblo con su padre en diferentes lugares, había sido actor, bastante exitoso, había sido un buen actor, pero bueno, en la capital del Imperio Ruso no tiene mucho éxito como actor, así que empieza a trabajar como funcionario público, que es algo que se va a ver reflejado en su compilado de cuentos de historias de San Petersburgo, en donde los personajes principales de este libro son funcionarios públicos. Dicen que el primer día, bueno, él cuenta en sus escritos que el primer día cuando llega a Petersburgo cuenta que la capital original del Imperio Ruso era Kiev, pero para el espíritu ruso era una capital demasiado buena, con un clima demasiado bueno y con condiciones demasiado buenas para ser capital del pueblo ruso. Entonces se traslada la capital a lo que es Moscú, donde el clima es un poco más frío, un poco más inhóspito, pero igualmente Rusia decide que el clima no es lo suficientemente frío y no es lo suficientemente inhóspito para el imperio ruso, para el alma rusa, entonces definitivamente se traslada la capital a San Petersburgo, donde el clima es verdaderamente inhóspito y verdaderamente frío. De hecho, el primer día, cuando él llega a Petersburgo, se le congela la nariz. Él tenía una relación bastante especial con su nariz. Es algo que vamos a ver luego en uno de sus cuentos más famosos. En un video posterior vamos a hablar de su cuento La nariz. Tiene una relación bastante especial con su nariz. Se le congela la nariz. Él dice que en su primer día, cuando iba llegando a San Petersburgo, no siente la nariz y siente que la perdió. Algo bueno, posteriormente vamos a analizar. El primer día, como todo joven poeta, joven aspirante escritor del Imperio Ruso, se dirige a visitar al gran ídolo, al héroe nacional de la literatura, que era Alexander Sergeyevich Pushkin. No lo recibe Pushkin. La leyenda dice que los mayordomos de Pushkin le dicen que no lo puede recibir, ahora está descansando porque no durmió en toda la noche. A lo cual Gogol responde, oh, seguramente estuvo toda la noche escribiendo. Dicen, no, ¿qué va? Estuvo toda la noche jugando las cartas. Es una leyenda que repiten muchos, no sabemos hasta qué punto es verdadera. Lo cierto es que Pushkin no lo recibe a Gogol como seguramente no recibía a todos los poetas y escritores que llegaban de todos los rincones del Imperio Ruso para ver al que era el gran
al gran héroe literario de la época. Pushkin y Gogol posteriormente sí se van a conocer y van a ser amigos, amigos cercanos, pero es algo que vamos a hablar un poco después. Bueno, decíamos que Gogol empieza a trabajar de funcionario, escribe un poema romántico orientado bajo la influencia de lo que es el romanticismo alemán, pero digamos que el poema no es recibido con buenas críticas, y de hecho Gogol, que era una persona bastante sensible, como hablamos antes, él se lo tomaba muy a pecho todo lo que le decían, entonces empieza a buscar diferentes ejemplares, que no son muchos, de esta obra y las quema, y después de esto, afectado por este primer fallo literario, este primer fracaso en la literatura, viaja un tiempo a Alemania, y al regresar de Alemania nota que en la capital Rusia, en Rusia, hay cierta moda lo que es el folclore eslavo, cierta moda lo que es el folclore de Malarracia, como se llamaba en esa época, lo que es la Rus menor, ¿cierto? Hay cierta moda de los orígenes, el romanticismo que tiene busca siempre sus raíces, busca siempre los orígenes de la nación, de la cultura, ese surgimiento del patriotismo que está relacionado con el romanticismo. Entonces las obras folclóricas donde se destacan las tradiciones, las ceremonias y las leyendas del folclore eslavo están muy de moda en Rusia. Gogol se sube a ese tren y, hablando de que la madre de Gogol decía que él había inventado el ferrocarril, podemos decir que Gogol se sube a ese tren, entonces escribe Las veladas de Dikanka, y de cierta manera él se convierte en el rostro de esa moda del folclore eslavo, ¿sí? Aunque, repito, no es el primero y no es el que inaugura, y otras obras antes de él, pero es verdaderamente su obra la que pone el folclore eslavo en primera plana, podemos decir, y pone inclusive a Gogol en primera plana de la literatura rusa, podemos decir. Entonces él literalmente logra sentarse a la mesa de los grandes escritores de la época y a compartir cartel con el que era su ídolo, Alexander Sergeyevich Pushkin, con Zhukovsky y con otros escritores de la época. Este éxito inmediato de Pushkin, igualmente, de Pushkin, perdón, Pushkin, el gran poeta nacional ruso, de Gogol, este éxito de Gogol, sin embargo, a él no le va a gustar mucho, porque es algo que tenemos que decir de inmediato. Gogol siempre creyó que él tenía una misión especial. Entonces él lo que empieza a hacer en esta obra y en otras obras, él quiere hacer una crítica de la condición humana. En obras posteriores se va a hablar de que él quiere hacer una crítica a la sociedad, de que él inclusive quiere hacer una crítica a las instituciones. Nunca fue ese el objetivo de Gogol, verdaderamente. Gogol tenía una misión para él mismo, una misión pedagógica, podemos decir. Él quería educar a las personas, él quería mostrar los pecados de la condición humana y mostrar cómo las personas tenían que cambiar. Él eligió como medio para hacer eso la literatura, y eligió lo que era la comedia. Eligió, digamos, dar una medicina mezclada con miel, pero mucha de la gente, inclusive hasta el día de hoy, se queda con la miel. La gente tomaba a Gogol como una persona que escribía comedia o que escribía sátira, y se quedaba con eso, se quedan hasta el día de hoy muchos lectores con la cáscara de Gogol, sin llegar a ver lo que es el corazón, la esencia de la literatura de Gogol, que tiene una misión casi redentora de la condición humana, ¿sí? Y por esto él va a estar desilusionado un poco con lo que es su primer libro, porque él va a notar que la gente se va a quedar en la comedia, en la sátira, en la risa. Es verdad que las historias de las veladas de Dikanka son historias divertidas, son historias de risa, que inclusive Pushkin cuenta que cuando las leía se reía, y que inclusive se dice que en la tipografía donde se imprimían los libros, los mismos tipógrafos se reían al imprimir los cuentos. Así que es bastante probable, aunque bueno, no deja de ser una leyenda, pero es bastante probable, y esta obra que lo pone a Gogol repito, en la primera plana de la literatura nacional, no lo satisface del todo a él. Posteriormente va a escribir otro libro, que es el libro que se llama Mirgorod, en donde va a juntar el cuento Vi. Vi es un demonio del folclore de la Rus menor, y este libro también va a ser polémico. Aquí va a empezar a tener problemas ¿con quién? Con la iglesia, porque en Vi
donde se ven lo que son las contradicciones del espíritu eslavo y del espíritu de Gogol, las contradicciones donde se mezcla la superstición con la iglesia. Entonces en Vi tenemos que este demonio eslavo logra vencer a la figura de un sacerdote cristiano ortodoxo. Por esto que muchos afirman de este libro, de este cuento, sí, novela podemos llamarla, que muchos afirman que es la obra principal donde se ven reflejados todos los pecados y todas las contradicciones del espíritu eslavo, del espíritu ruso. El que era el sacerdote de Gogol lo reta y dice: usted por esto va a tener que responder ante Dios, ¿sí? Porque es la crítica ¿qué tiene la iglesia cristiana y la iglesia ortodoxa? Que está por encima de las supersticiones, que la figura de Dios lo vence a todo. Pero Gogol en este cuento escribe lo contrario, que es el demonio el que logra vencer a Dios, digamos, a lo que es la fe cristiana. Y por ese motivo Gogol es muy criticado, tiene muchos problemas con la religión, y es algo muy interesante, es algo que uno de los grandes biógrafos en lo que es el mundo occidental de Gogol, que es Vladimir Nabokov, que bueno, que no es un crítico literario, es un escritor, pero bueno, lo que dice, Nabokov dice algo muy interesante en lo que es la crítica de Gogol. Él dice que Gogol probablemente creía en Dios, pero sí creía en el diablo, y que el diablo para Gogol era lo que movía a las personas, lo que lo movía a actuar. Segundo cuento, volviendo a lo que es esta compilación de cuentos de Mir Gorod, la segunda historia más importante de este libro es lo que es Taras Bulba. Taras Bulba es una historia familiar, también podemos llamar, de la insurrección cosaca contra los polacos, contra Polonia. Bueno, después de este libro, con este libro, básicamente Taras Bulba es un libro importante porque muchos lo critican por decir porque es una mezcla de lo que es el espíritu de la mala Rus de Ucrania con Rusia, donde se mezclan las dos historias, y este libro tiene muchas frases en la cultura popular de Rusia que hasta el día de hoy son populares, y este es un Taras Bulba y Vi también son historias que se han visto reflejadas en más de una oportunidad en el cine. ¿Sí? Se han llevado en varias oportunidades al cine. Es una historia aparte, es un tema aparte el de Gogol y la cinematografía, de Gogol y el cine. Gogol es uno de los escritores que más se ha llevado el cine en diferentes épocas y en diferentes países. ¿Sí? Bueno, luego empieza a surgir lo que es la historia, lo que llamamos el periodo ruso de Gogol, en donde él escribe las historias de Petersburgo, ¿sí? Con cuentos que hemos mencionado anteriormente, como son Apuntes de un loco, bueno, Apuntes de un loco no lo mencionamos, pero bueno, La nariz, El capote, Retrato, ¿sí? Los cuentos quizás más famosos también de lo que es Gogol, en donde ya hace una crítica, lo que se interpretó mucho como una crítica a la sociedad del Imperio Ruso. Y aquí hay algo muy interesante, porque en este tiempo, Gogol va a viajar a Italia. Gogol viaja a Italia y al llegar a Italia, él se enferma de tal manera de que los médicos le empiezan a dar ciertas medicinas y en un momento determinado le dan cierta medicina que le baja totalmente el pulso, casi queda sin pulso, es decir, casi no da signos de vida. De ese momento va a surgir que él tiene miedo de que lo entierren vivo. También, luego de eso, bueno, él va a pasar 5 años entre Italia, entre Alemania, viajando, y cuando vuelve a Rusia, los médicos le recomiendan cierto fármaco, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero este fármaco, digamos que, no sé si era opio, creo que no, pero era un fármaco que hace que Gogol en muchas oportunidades esté en trance. Entonces, lo que son las historias de Petersburgo, dicen que muchas de esas historias, hay testimonios de escritores amigos, él las escribía en trance, ¿sí? De hecho, llegaban a visitarla a veces los amigos y Gogol estaba escribiendo totalmente alejado de la realidad, vestido de forma bastante excéntrica. Bueno, ya habrán notado que Gogol era una figura excéntrica, vestido de forma excéntrica, y no reconocía a los escritores que venían a visitarlo, y él seguía escribiendo. Y es algo que podemos ver en sus obras, en estas obras de historias de San Petersburgo, ¿sí? En obras anteriores y en obras posteriores, donde otra vez está la cuestión redentora de Gogol.
¿sí? De que cuando la iglesia lo critica, porque dice, ¿por qué criticas a la iglesia? ¿Por qué criticas a las instituciones? ¿Por qué criticas a la sociedad? Él dice, no, él dice, lo que estoy haciendo es una crítica de la condición humana. Él está intentando cambiar al ser humano con sus obras. Y muchos se quedan con la historia graciosa de una nariz que desaparece, o con, o con el idioma, pero lo importante, quizás esto es algo que destaca Nabokov, que es muy importante, es el estilo, ¿sí? La forma en que cuenta las cosas. Y los argumentos, inclusive a veces, de Gogol son argumentos banales, que no tienen quizás la importancia que sí tiene la forma estilística que usa Gogol y que usa como medio para llevar una idea, para intentar llevar una enseñanza mostrando lo que son los pecados de la condición humana, los defectos del ser humano. Esta obra de Historias de Petersburgo tiene un éxito absoluto hasta lo que es hasta el día de hoy. Muchos llaman, por ejemplo, a Retrato que, bueno, no, la idea no es hablar hoy de estas obras, pero Retrato tiene muchas similitudes con lo que es Dorian Gray, por ejemplo, ¿sí? Bueno, se llama Retrato, así que ya podrán imaginar, pero bueno, no vamos a hablar de esto. Luego de esto él escribe El Revisor, ¿sí? Que es como el inspector, una historia que, como dijimos antes, los argumentos de Gogol no son especialmente originales, y de hecho él tenía muchos problemas para encontrar argumentos. Y el argumento del inspector se lo da Pushkin, precisamente, se lo da Pushkin, y de esta manera él escribe esta obra de teatro. De hecho, dicen las malas lenguas o buenas lenguas, las leyendas, dicen que mientras Gogol escribía esta obra, Pushkin iba a visitarlo para ver cómo iba desarrollando la idea que él le había dado, y que inclusive si Gogol no estaba en la casa, Pushkin, que bueno, imagino era Pushkin en esa época, imagino que nadie le diría nada, si él iba él mismo para tomar los manuscritos y revisar cómo iba desarrollando la obra Gogol. Dicen que también Pushkin le dio la idea de Las almas muertas, la que es quizás la obra más famosa al día de hoy de Nikolai Gogol. Las almas muertas, que es básicamente, bueno, la idea no es hablar de estos libros hoy, pero básicamente es la historia de un funcionario que viaja por las provincias del Imperio Ruso comprando siervos, ¿sí? A lo cual en la época soviética se interpretó como una crítica a las instituciones del Imperio Ruso. Pero Vladimir Nabokov, por ejemplo, dice que no, que de ninguna manera, que las almas muertas también indica algo espiritual, que las almas muertas se refiere verdaderamente a almas muertas, y que en este libro Nikolai Gogol lo que intenta hacer es marcar los pecados de la condición humana en el Imperio Ruso, cuando en la segunda parte, que nunca terminó, bueno, de eso vamos a hablar luego, su idea era marcar las virtudes de la condición humana. Pero el gran problema de Gogol es que no pudo terminar de escribir esta obra, y de hecho lo que escribió lo terminó quemando, y al día de hoy han sobrevivido muy poco, un fragmento breve de lo que es el inicio del segundo tomo de Nikolai Gogol. Si hablamos de la influencia de Nikolai Gogol al día de hoy, un escritor moderno como es Vladimir Vladimir Yarov escribió un libro que se llama El regreso de Egipto, en donde el personaje principal es un descendiente de Gogol, en el cual la familia afirma que él es un descendiente de Gogol y tiene que escribir la segunda parte de Las almas muertas, porque eso depende el destino de Rusia, y que todos los problemas y todos los pecados y todas las guerras y dictaduras y conflictos que existen en Rusia hasta el día de hoy es porque Gogol no pudo terminar el segundo tomo de Las almas muertas, para que vean hasta qué punto ese espíritu redentor que quería llevar a su obra Gogol en realidad sobrevive hasta el día de hoy. Y la cuestión otra vez de cómo se interpreta la obra, de cómo se interpreta lo que escribió Gogol de diferentes puntos de vista, como en la Unión Soviética se interpreta Las almas muertas como una obra que sirve a la idea del socialismo y a la crítica al imperialismo, al capitalismo, a las instituciones, y Nabokov ve en Las almas muertas en realidad una historia donde en realidad lo que reflejan los terratenientes son los pecados del hombre,
y la sociedad, los funcionarios, el imperio ruso no tienen ninguna relación, o sí lo tienen, pero de otra manera, con lo que son los pecados del hombre. ¿Sí? Y eso es algo que queríamos hablar también de lo que es cómo la obra de Gogol se ha interpretado y se ha reflejado y ha sido vista de diferentes maneras, en diferentes maneras, en diferentes épocas y por diferentes escritores. Para dar un ejemplo de lo que es esto y para terminar, para no agobiarlos más, quería contar lo que es la historia de los dos monumentos que existen de Gogol en Moscú. El primer monumento se inaugura en 1909, cuando se cumple el centenario del nacimiento de Nikolai Gogol. Está hecho por el arquitecto Nikolai Andreev. 1909, estamos en la última década prácticamente de lo que es el Imperio Ruso, y la figura de Gogol es una figura pensativa, reflexiva, triste, sufriente, a lo cual muchas personas reaccionaron de manera crítica. Dijeron que de ninguna manera el monumento refleja lo que es Gogol, que era un escritor alegre, que llevaba la comedia, que llevaba la sátira. De ninguna manera refleja lo que es el poder de su obra. De ninguna manera lo refleja como escritor. ¿Sí? ¿Por qué tienen que mostrarlo como alguien sufriente, pensativo? ¿Sí? Entonces muchos lo critican. De hecho, se llega a juntar firmas para que desplacen al monumento de donde se encuentra. Pero bueno, el monumento permanece hasta 1952, cuando se lo reemplaza por otro monumento, que es el monumento de Nikolai Tomsky, que es otra figura de Gogol. Es ya un Gogol fuerte, es un Gogol que tiene una figura casi de superhéroe. Estamos en imperio, en la Unión Soviética, los últimos años de Stalin. La figura de Gogol se la ve, es una figura que está erguida, que mira al futuro con esperanza. Es una especie de superhéroe en esta época de la Unión Soviética, donde se mira al futuro con esperanza, y donde se exige de los héroes ser fuertes. Pero lo que podemos añadir de nuestra parte es que ninguno de los dos monumentos refleja de verdad lo que era Gogol, y que queda un Gogol totalmente abierto hasta el día de hoy. Un Gogol como quizás ningún otro escritor en la literatura rusa, que tiene tantas interpretaciones diferentes. Porque lo que nosotros creemos es que existe un Gogol para cada lector. ¿Sí? Cada cuento de Gogol se puede interpretar y cada uno ve quizás sus propios pecados y sus propias virtud, una figura del horror, de las películas de terror, porque en realidad sus cuentos tienen mucho de lo que es terror. Entonces se lo interpreta de esa manera, como un escritor de terror, como una especie de Stephen King de mediados del siglo XIX en la literatura rusa. Eso es algo que queríamos mencionar. Otra cosa que nos quedó mencionar es la historia de su muerte, ¿sí? Que es algo muy importante, porque Nikolai Gogol siempre tuvo mucho miedo de la muerte, y de hecho lo que hablábamos antes, cuando estuvo en Italia y le dieron este fármaco que le bajaba mucho el pulso y dejaba de tener casi signos de vida, él tenía miedo de que lo entierren vivo. Y de hecho cuando finalmente muere y lo entierran, ¿sí? En un momento determinado se hace una exhumación del cadáver, y es interesante que en presencia, y cuando se realiza esta exhumación, hay diferentes escritores e historiadores, y muchos tienen diferentes interpretaciones contradictorias entre sí de lo que vieron cuando se exhumó en la tumba de Gogol. Muchos dicen que no había nada en la tumba, que había desaparecido todo. Otros dicen que había un esqueleto de forma erguida, ¿sí? Como cumpliendo el peor de los temores de Gogol de que lo entierren vivo. De hecho, él siempre afirmaba que por favor esperaran a que su cuerpo empezara a descomponerse antes de enterrarlo, que de ninguna manera lo enterraran vivo. Bueno, de ninguna manera lo enterraran antes de eso, porque tenía miedo de eso, de que lo entierren vivo. Bueno, otros dicen de que, por ejemplo, faltaban partes de Gogol. Muchos dicen, una leyenda dice que en un momento determinado, cuando se hizo la exhumación, uno de los escritores allí presentes tomó algo del cuerpo de Gogol. Y que después de eso todos empezaron a tomar algunas cosas, como pedazos de tejidos que quedaban de la ropa. Dicen que hasta un escritor tomó un pedazo de costilla, dedos, partes, que alguien se llevó la cabeza. Dicen que faltaba la cabeza también eh, la, cuando abrieron la tumba de Gogol. Por eso el enigma, la mística, podemos decir, de Gogol continuó después de muerto.
hablando de la muerte de Gogol. Es imposible hablar de Gogol y no hablar de la muerte por este bonus track importante. Los últimos años, cuando él empezó a enfermar, él tenía mucho miedo de los médicos, y con motivos, ¿sí? Estamos a mediados del siglo XIX, la medicina en aquel entonces está bastante atrasada, digámoslo. Lo llevan al hospital y digamos que los médicos no lo tratan muy bien. A Gogol se burlan de él, dicen que él tenía miedo de las sanguijuelas, una forma de curación que se usaba en aquella época bastante terrible, si les interesa mi opinión. Pero bueno, él tenía miedo de eso, y a pesar de eso, los médicos usaban sanguijuelas para curarlo, le hacían baños fríos, digamos que básicamente lo torturaban. Que bueno, que en este tipo de crisis en la que se encontraba Gogol, en un momento determinado vuelve a su casa atormentado físicamente y mentalmente como estaba, y desilusionado de que su obra, de que el segundo tomo de Las Almas Muertas no llega a realizarse como él quiere, no logra él, no logra reflejar en su obra las virtudes de la condición humana. Él quema el segundo tomo. Y después de esto, después de largos sufrimientos, como ya hemos visto por parte de los médicos, él muere a los 42 años, y dejando atrás, dejando muchos enigmas y muchas supersticiones en su obra. De hecho, dicen que cuando lo enterraron apareció un gato negro en el entierro, y que muchos escritores se miraron entre sí y dijeron: Gogol se ha reencarnado en un gato negro. Bueno, con este bonus track les agradecemos otra vez por habernos visto, y los esperamos para el próximo video, en donde sí vamos a analizar las veladas de Vikanka. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.